hay una diferencia importante entre lo que sería la fitoterapia, que es usar los yuyos así como para hacer infusiones o tinturas. Otra cosa que es la homeopatía, que toma desde una tintura, que es la infusión de la planta en alcohol en determinada proporción, y después lo va como diluyendo, como dinamizando, para que pueda trabajar sobre las partes más sutiles. O sea, lo que se dio cuenta Hahnemann, y que también usan lo mismo los antroposóficos, es que una pequeña cantidad va a los cuerpos más sutiles, o sea, va como a la parte mental, la parte emocional, no tanto a la parte física. Y si va a lo físico es dándote cuenta qué es lo que te está pasando. Por eso a veces cuando uno toma un remedio homeopático unicista, primero se siente peor, pero porque esto va al lugar del darse cuenta dónde arranca el mal. Pero el preparado de una dilución, digamos, viene de la planta seca, que está triturada, metida en alcohol, en diferentes grados de alcohol según la parte de la planta, y de ahí se sacan las diluciones o las dinamizaciones o los diferentes azúcares que se preparan en papelitos o los glóbulos, ¿no? Pero siempre empieza de la planta seca, o sea, la planta ya está cortada, ya está seca, ya está triturada y metida en alcohol. Y de ahí se van sacando las diferentes dinamizaciones. Las esencias florales se preparan de otra manera. Se preparan directamente debajo de la planta en un día de sol y con la flor en su mejor momento, y es una infusión solar que se hace durante todo el día. Eventualmente, según quien sea el que prepare las cosas, puede dejarse a la luna y ahí interviene el rocío, y lo que queda es una preparación de por sí sutil, porque no hay una maceración larga, ni está rota la planta, ni nada de eso, pero queda todo lo que es el patrón de la forma, del color y de la planta misma. Después el agua se tiene que poner mezclada con una parte de brandy o de coñac, no de cualquier otro alcohol, porque nosotros de las flores podemos sacar vino también, porque están jugando un montón de levaduras y de azúcares, y lo que vamos a sacar es algo que está vivo, que lo vamos a conservar en un destilado de vino, que es el coñac, para que se mantenga estable, pero es una cosa que está viva. Por eso hay que hacer como diferentes pasos, digamos, entre lo que preparamos debajo de la planta, que lo vamos a guardar con una proporción de brandy o de coñac. Después tenemos que pasarlo a lo que vamos a tapar y destapar, que va a tener mayor cantidad de alcohol, porque si no va a entrar también el oxígeno, y entonces eso se nos puede llegar a vinagrar, porque está vivo, como cuando nosotros tenemos una botella de vino y la destapamos, o le ponemos un poco de agua y queda destapada, y para tomarlo después le agrega más agua y ahí es como que se activa. Entonces, en realidad, cuando Bach hizo las flores, antes había hecho los nosodes, que son una especie de vacuna. O sea, no deja de ser, con lo mal que se habla de las vacunas en este momento, las flores no dejan de ser una vacuna. Pero una vacuna que va a parar a un lugar por el tipo de preparación, que no es el físico, sino que es nuestro cuerpo emocional. Y lo que puedo decirles es que cuando uno empieza a trabajar con flores se da cuenta, y a esto quería llegar con el tema de la conciencia, de que las flores no son un remedio. El único remedio que hay entre las flores es el rescue remedy, que es para sacar a la gente de una emergencia. El resto de las flores trabajan el darse cuenta.
no tapan síntomas, no trabajan sobre el físico, sino que hacen darnos cuenta de conductas y de emociones que nos hacen todo el tiempo pisar el palito y no poder evolucionar. Hay algunas esencias, por ejemplo las esencias de las flores de los árboles, que podríamos decir que son como una manifestación de un arquetipo, como si les dijera que si tomamos una esencia de roble, es como que podemos espejar qué parte de Zeus tenemos nosotros. Es como encontrar, a ver, todos venimos a manifestar algo, y eso que venimos a manifestar a veces se nos complica por un montón de problemas que son como aprendizajes, conductas, condicionamientos, y cosas que son, en vez de a veces ser a veces estamos como amaestrados, les diría. Y entonces muchas de las conductas que tenemos, que las hacemos como de memoria, no terminan de expresar lo que nosotros realmente vinimos a hacer. Y lo que pasa con las flores es eso, que uno se da cuenta de qué es lo que vino a manifestar y ve la parte negativa de lo que vino a manifestar, pero cuando ve la parte negativa de lo que vino a manifestar, también ve la parte positiva. Generalmente uno toma algo o trabaja algo porque algo le molesta, no porque se siente bien con eso. Las flores trabajan por similitud y por oposición. Por ejemplo, la homeopatía trabaja por similitud. Tenés calor, te da un poco más de calor para que reacciones contra eso. Te pica, te duele, te da apis, y entonces te va a picar y te va a doler más y el cuerpo va a reaccionar contra eso. La alopatía tapa el síntoma. Los corticoides, o sea, cuando hace calor ponemos frío, cuando hace frío ponemos calor, y generalmente usamos lo opuesto. En cambio las flores trabajan por similitud y por oposición. Por ejemplo, clematis, que es una de las flores de Bach, es para los soñadores que también son los genios locos, que son los inventores, los mediums, la gente que tiene un montón de cosas para dar a los demás, pero que de entrada es como una locura las cosas que se le ocurren. Entonces le cuesta muchísimo bajar esta información, que es como que la trae de otros planos, y vive en un mundo de sueños y se va por ahí. Digo, clematis es parte de la fórmula del Regio Remedy, porque también clematis se desmaya. No le importa morirse, porque está conectado con los mundos más sutiles, entonces él está ahí colgado de las nubes. Pero tiene una función. Un medium tiene una función, un poeta tiene una función, un inventor tiene una función. Pero cuando esa persona es joven o es chica o está metida dentro de una sociedad muy estructurada y cuadradita, es un loco bárbaro. Entonces, de la misma manera hay personas que por ahí no pueden dormir porque no se pueden colgar, ¿no? Porque cuando uno se duerme no se da cuenta que se durmió. Pero si una persona está pensando todo el tiempo en el banco, en esto y lo otro, no puede dormir. Necesita colgarse para dormirse. Entonces le podemos dar clematis al que tiene que bajar información, pero también le podemos dar clematis al que no se puede colgar y entonces no se duerme. ¿Se entiende? Bueno, la manera nuestra de trabajar con las flores, o sea, porque yo no trabajo sola, trabajo con un montón de otra gente más que investiga junto conmigo, porque nosotros tenemos flores de acá, aparte. O sea, estoy poniendo como ejemplo Bach porque todo el mundo lo conoce y porque además es como el ABC de la terapia floral. Si no,
si no hablamos de esto no podemos seguir hablando, porque esto, lo que venimos haciendo, todos los que hacemos sistemas florales, a posteriori, primero tuvimos que haber aprendido cuál fue el trabajo de Bach. Pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, las leyendas son la base de la función de la planta. ¿Las leyendas? Las leyendas, o sea, los mitos, las leyendas son la base de la función de la planta. Porque la mayoría de la información que hay, volviendo a las flores de Bach, por ejemplo, en el libro rojo de los celtas, que son la recopilación de los bardos del Neolítico, hablan, por ejemplo, hay unos versos que son de las batallas de los árboles, cuando las diferentes tribus también tenían árboles que los regían, o que eran su tótem, digamos, que dice: adelante en la batalla iban el olmo y la vid, los reconozco buenos para el gobierno de los pueblos. Detrás iban el pino, la madreselva, no, el ligustro, el pino y la madreselva, o el pino cortesano, algo así. A ver, Vain, que es la vid, es el tirano, es el capitán, es el que no le importa torturar a alguien para sacar información, pero también tampoco le importa sacrificarse a sí mismo. No le importa cuántos soldados se pierden en la batalla, porque es un tipo súper... Bueno, como si ustedes se ponen a mirar una parra, y además ven los diferentes arquetipos, como Baco, como Pan. O sea, Pan cuidaba los bosques, pero de ahí viene la palabra pánico. Son tipos que manejaban esas cosas por ahí para cuidar otras, pero que se la bancaban también. Si ustedes van a ver cómo se agarra, por ejemplo, la parra con sus zarcillos a un alambre, es más fuerte, es más duro que un alambre. No sé si es. Entonces, el carácter, digamos, de la parra tiene que ver con las diferentes representaciones que le dimos los hombres, pero porque en algún momento ellos estuvieron antes que nosotros y nos pasaron esa información. Porque además, si no hubieran estado ellos, nosotros no estaríamos. ¿Sí? O sea, no estaríamos en la superficie de la Tierra si no existiera el reino vegetal. O sea, son como nuestros padres. O sea, la información que viene del mundo vegetal viene para aprender a vivir en esta dimensión, digamos. Y después, bueno, según cómo fuimos evolucionando, perdimos también esa conexión, pero en algún momento en la conexión más ancestral la información está, porque están antes que nosotros, simple y sencillamente. Entonces, bueno, adelante iba la vid en la batalla, que era el capitán, y con él iba el olmo, y el olmo tiene que ver con la ley, con la organización del pueblo. El olmo es el sacerdote, es el responsable de ordenar la comunidad también. La persona que es él todo el tiempo le duele la espalda porque nunca hizo lo suficiente para los demás. Detrás iba el ligustro. El ligustro, no sé si tienen así en su memoria, sobre todo el olor de las flores del ligustro, te lleva a la infancia. Es como que el ligustro es infantil, o sea que a la batalla no iba a ir. La madreselva es nostalgiosa, es el tango, el que todo el tiempo pasado fue mejor. Y el pino es la culpa. O sea, nadie va a salir a pelear si se siente culpable. Y eso está en los bardos del Neolítico del libro rojo de los celtas. O sea, no es que... sí puede ser que Edward Bach haya percibido todo eso, pero también ya estaba esa información en un libro que no se puede ni tocar porque se hace polvo ya,
y parte de lo que nosotros usamos para ver algunas cosas de la función de las plantas lo buscamos en mitologías comparadas, de Graves y todo eso, y de lo de acá, bueno, con lo que se habla acá de lo de acá, ¿no? Entonces, por eso digo que no son remedios, porque es darte cuenta qué cosa te espeja de diferentes arquetipos. Si sos un soñador o sos un tirano, insoportable, pero también como tirano qué cosas puedes llevar a cabo, porque además sos una persona aguerrida que puede llevar adelante un montón de cosas y que físicamente se la puede bancar también. En el caso de Oak, por ejemplo, que es el roble, es el trabajador empedernido, el que para poder descansar se enferma, preferiblemente un domingo, si es una persona que trabaja de lunes a viernes, porque no tiene que laburar. Y que se enferma para descansar, porque no se enferma nunca, además, porque es lo suficientemente fuerte como para bancársela. Entonces solamente se excusa descansando cuando se enferma. A diferencia de Olive, eso de tomarse el olivo, el olivo que además te baja la presión, Olive es para descansar y te ayuda un montón a descansar, a desenchufar, a poder descansar de verdad. Y si uno toma Olive puede llegar a dormir aunque no quiera, si está muy cansado. Bueno, estoy hablando de Bach porque por ahí hay gente que no sabe de esto. Pero si quieren puedo hablar un poco de acá. Sí. Gracias. Hay un trabajo que pudimos cerrar hace poco, que tiene como 30 árboles, donde los principales, digamos, son el pehuen. El pehuen en sí es un dios vegetal. La mayoría de los árboles que se usan para diferentes cosas tradicionalmente la gente de acá es el canelo, el natre, pero el pehuen no es como el canelo, que es como un medio, sino que por su misma manifestación es como una manifestación de Dios en árbol. Es como el alimento, el padre, la madre, el cuidado, y de por sí como que aparte de la leyenda en sí del pehuen, cuando había situaciones muy peligrosas, la gente dejaba a los chicos debajo del pehuen para que los cuide. Dejaban a los chicos en los bosques de pehuen y ellos se iban, o huían o luchaban o lo que fuera, pero lo dejaban en cuidado del pehuen. Entonces el pehuen, la esencia floral de pehuen tiene que ver con trabajar lo anterior a la encarnación. Es como en esta cosa de sentirse cuidado, pero desde tu propia función y desde otro lugar. Cuando tomamos esencia de pehuen, trabajamos qué es lo que venimos a manifestar, pero antes de ser hombre, mujer, ¿no? Antes de venir. Como que hay un dicho, ¿no?, que yo no lo sé decir, Mapudungun, que dice que las tareas de su hacer vienen desde su nacer. O sea, es como que uno ya nace con algo para venir a hacer. Y cuando uno no sabe qué es lo que tiene que venir a hacer, lo mejor que puede hacer es tomar esencia de pehuen. También sirve muchísimo para las personas que tienen la estima muy baja, porque tienen mucho rollo con los viejos, o porque no conocen a los padres, o porque nacieron, no sé, en un orfanato, o porque no conocen ni al papá ni a la mamá, o porque los conocen pero está todo mal, y tienen la autoestima para la miércoles,
Lo que pasa con el pehuen es que vos te sentís parte de la creación universal, como que Dios, o como que el sol te cuida y la tierra es tu mamá, y como que hay toda una cosa que te cuida, que va más allá de la novela constelativa, digamos, que tiene que ver también con esta cosa también de la gente de acá, de dejar a los chicos a cuidado de los pehuenes. Porque también nosotros, a ver, como que los árboles son como, eso dicen los cristianos científicos, que los árboles son como los jeroglíficos de Dios. Entonces hay determinados territorios donde uno, cuando llega, si se empieza a conectar con los árboles que hay en ese lugar, empieza a aprender a vivir en ese lugar. Y los conceptos familiares de una persona que vive en Europa y en ciudades no tienen nada que ver con la gente que vive acá, con las distancias, con la geografía, con la manera de pensar. Entonces, es re loco porque, por ejemplo, Federica Mayan, que es alemana y que tiene escritos sobre flores de Bach, dice que a la gente que viene a vivirse para estos lados le da los árboles de Europa que crecen acá, porque los árboles se adaptaron primero que el que se lo va a tomar, ¿no? Porque como que ya hay una adaptación de esa planta a esta latitud y a esta zona. Y me compré a mí las flores de Bach para trabajar en Buenos Aires, porque dice que de esa manera cuando viene alguien de afuera es como que se aclimata porque el árbol ya está aclimatado. Bueno, volviendo a lo de acá, tenemos, de los centrales tenemos el pehuen, después tenemos el maitén, pero el maitén sería el lugar donde uno creció, o sea, la primera casa, y todas las cosas que aparecen en la infancia, la relación entre los padres, lo que tiene que ver la educación y el aprender a comunicarse para no pelearse. Y el maitén es muy, muy familiero porque además se llama boaria por el tema de que sirve para que los animales ramoneen cuando hay mucha nieve y todo eso, ¿no? Es como bastante cuidador de todo el grupo familiar, animales incluidos. Después, el otro árbol es el arrayán. Y el arrayán, para los que saben de flores de Bach, es como el holly de acá, pero diferente. ¿Conocen la leyenda del arrayán? No la conocen. Más o menos. Resulta que había una chica que iba a buscar agua al lago y cada vez que pasaba por al lado de un arrayán lo veía y lo tocaba y decía, ay, qué triste, si fueras un hombre. Y se había súper enamorado del árbol. Y una mañana se le abre la puerta de la ruca y ahí está un tipo, bueno, yanca, divino, y le dice, soy que triste. Y me vengo a vivir con vos. Sí, también es como un semidios, ¿no? Vamos. Y entonces, bueno, la chica vivía con la mamá. Entonces Ketri le pide a la vieja que le dé semillas para hacer una huerta y la vieja le dice que no. Entonces él le dice, bueno, seguime y no mires para atrás, medio como la mujer del otro, ¿no? Y se van, cuando llega una pampita re linda, él se pone a cantar y a silbar y qué sé yo, empiezan a aparecer un montón de pájaros y qué sé yo, y en un momento cuando dice, bueno, ahora sí te puedes dar vuelta, atrás hay una huerta llena de papas y de zapallos y está todo súper abundante, así, milagro total. Obviamente aparece la vieja. Cuando aparece la vieja, quiere que le conviden. Y en un momento que se ponen a sacar papas, agarra y lo transforma en filúfilo, en culebra.
y la manda que se arrastre todo el tiempo porque fue una vieja chota que no le comía. Entonces, y el arrayán trabaja el límite por un lado. Además, si se ponen a ver, esta cosa de las ramas del arrayán tiene una cosa así de filú, ¿no? Y trabaja los límites que no dejan de ser una manera de cuidado amoroso. Y además el arrayán está en un lugar de límite, porque siempre está con el frío del agua y el viento y todo, y para atrás está el bosque, pero está en el borde, o si no está como Yonquetrigüé, por ejemplo, que es una península que tiene agua todo alrededor y mucho viento y todo eso. Y sirve para el segundo nido. Todos nos ponemos a pensar en el primer nido, aunque nos enojemos con los viejos o con los hermanos o lo que sea, las pasiones más chotas y todo eso se nos arman cuando hacemos nuestra propia pareja y nuestra propia familia y tenemos que verla con un montón de cosas que tienen que ver con los límites, con el lugar de cada uno, con conocerse cada uno, porque vienen de diferentes nidos y trabaja todo eso, que tiene que ver también con el ordenamiento de la leyenda en cuestión, ¿no? De poner las cosas en su lugar y tiene mucho que ver con el amor masculino, que es ponedor de límites, y con no confundir el adiestramiento con la educación, por ejemplo, o que los límites sean demasiado duros. Bueno, el otro árbol es el radal. ¿Y el radal qué trabaja? La generosidad. El radal está en medio, no hay bosque, hay muy pocos lugares donde todo lo que hay es radal. El radal siempre está metido entre otros árboles. El radal es súper generoso y tiene que ver con la enseñanza. Es como que a medida que uno va creciendo también en esta cosa que les estoy diciendo, como que es como del tiempo, ¿no? De llegar a manifestar algo, criarse en un primer nido, aprender en el segundo nido un montón de cosas que se aprenden, que tiene que ver con esto que estaba hablando recién. Cuando uno ya está más curtido, digamos, está en una situación de enseñar. A cocinar, a barrer, a planchar o matemática, lo que sea, pero ya está, hay un momento, una edad, una situación donde uno, porque qué sé yo, uno se puede recibir de maestra a los 20 años, pero digamos el enseñar desde otro lugar porque hay más experiencia, sucede en un momento, ¿no? Y el radar tiene eso, tiene el dar de todo lo que uno aprendió, pero también el poder agradecer a los que a uno le enseñaron. Y también trabaja a las personas que se sienten que ellos son los grandes triunfadores, que les fue re bien en la empresa, lo que sea, pero no consideran a la gente que estuvo trabajando con ellos, o los que le enseñaron a hacer lo que saben hacer. ¿Sí? Bueno, y trabaja todo eso, ¿no? El dar, el recibir, el seguir aprendiendo, el saber agradecer y el seguir nutriendo, que es lo que hace el radal, que siempre está largando hojas y siempre está sacando hojas y siempre tiene un mantillo súper fértil debajo de él. A ver, 1, 2, 3, 4, son 7, quiero decir. Después de eso, es como que también, cuando uno es generoso y tuvo un lugar y todo más o menos se acomoda, empieza el momento de los espacios y de la tolerancia y del ser un buen anfitrión y el también ser un buen anfitrión de las cosas que nos pasan a nosotros. Y en ese lugar está el más grandote, que es el coihue. El coihue es una especie de IPPB
de la naturaleza. Porque más cosas que la que tiene el coihue es imposible, para la cantidad de agallas, niditos, cosas de avispa, le pasa de todo. Pero ninguna de esas cosas lo mata, porque en realidad el coihue se cae, sobre todo los más grandes, cuando viene la ratada. Porque hay como una red muy importante de la caña que hace que si hay mucha agua, el tipo, por más viento que haya, tiene una red que le sostiene las raíces. Cuando se seca la caña, después de que viene la ratada, en el mismo momento también se empieza a quebrar todo el coihue. Y entonces el coihue, esta cosa así, hace que de repente los más grandes, páfate, se caen. Y se cae de pesado. De generoso. Para darle lugar a la nueva caña y a los otros renovales que hay. Pero en realidad, mientras tanto sostiene, es como el gran anfitrión de toda una cosa. Y bueno, el coihue sirve también para la tolerancia a nuestros propios achaques. Cuando de repente, no sé, tenemos algo que por más que no lo queramos curar con un montón de cosas, tenemos que ir a pedir que alguien nos lo saque con un cuchillo, o viene alguien a nuestra casa, que pueden ser nietos o hijos o lo que sea, por alguna circunstancia, o vecinos que se les quemó una casa, y uno tiene que tener un lugar, pero tiene mucho que ver con el lugar, con el espacio, y es como taurino, ¿no? Y con lo material, no es como, ay, te quiero mucho, pero tenés hambre, si no te doy un sándwich, ¿de qué sirve que te diga que te quiero mucho? Y si vivo en una casita así, por más que yo quiera que vos vivas conmigo, porque no tenés techo, tengo que poner aunque sea una carpa en el patio, porque si no dentro de una semana nos tiramos de los pelos. Entonces, es una cosa muy concreta, lo que bajaría, digamos, el coihue. El arquetipo del coihue es como Tauro, digamos, ¿no? Es aprender esa cosa de materializar el amor, la contención, ¿no? Que no es solamente así, que hay un montón de cosas que hacen falta concretar en esta dimensión, porque si no hay otras cosas que no se pueden ejercitar. No tenés frío, tengo que tener una manta, si no la tengo que salir a comprar. No te puedo decir, quédate acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso. El ciprés trabaja la muerte y las muertes que nos pasan. Y es como tiene como una, vieron que el ciprés tiene como una perspectiva exagerada. Es el único que tiene, es bastante ancho abajo, pero arriba termina bien en puntita. Y entonces es como que si te metes abajo, es como que va a parar al cielo. Es como un puente entre la parte más grosa y lo más sutil. Pero por otro lado, todos los cipreses, no solamente los de acá, porque hay otros cipreses, ¿no? Del Líbano, otros lugares, todos tienen nudo. Alquímicamente, los nudos de los cipreses tienen que ver con la lucha entre la tierra y el cielo, entre el fuego y el aire, entre el infierno y el cielo, y la lucha de estas dos cosas que se va como subiendo, digamos, ¿no? Mientras sube hay toda una lucha entre el arriba y el abajo. Pero cuando, como que lo que podemos leer de la muerte con el ciprés está en el aire que junta, en los nudos y en el crepitar, porque no hay cosa más hermosa que el crepitar del fuego del ciprés. Es como que ya te calentaste antes de que termine de calentarse el fuego por el ruido, pero también es como una fiesta. Y es como amigarse con la muerte que nos pasa. Y con las muertes de las que nos pasan, ¿no? Con la nuestra, pero también con las cosas que se nos van yendo.
Y bueno, y ahora para terminar, traje la carta de los árboles con un montón de cosas, si alguien después quiere seguir chusmeando, pero para terminar, en algún momento uno necesita trascender para terminar bien, ¿no? Decir, ¿qué voy a dejar? ¿Qué es lo que va a seguir después de que me vaya? Y eso es el mire y es la lenga, porque además de por sí ya tienen un trabajo para todos, que son los grandes recicladores de la acidez del agua. O sea, hay todo un trabajo para todos, o sea, todos los bosques de hayas de todo el planeta, porque pertenecen a las familias de las hayas, están en los lugares donde pegan las nubes, porque le sacan la acidez a las nubes. Y el laburo de ellos es eso, es que tengamos agua que no esté tan ácida. Acá y en cualquier otra parte. Y entonces, bueno, es como que lo que pasa en el otoño, que es súper lindo, que es como una fiesta, es como esa cosa de trabajar con la trascendencia, y lo que te dan es eso, porque están para los otros, totalmente para los otros. De por sí el vegetal está para los demás. Y para cerrar les voy a contar algo que leí el otro día, que escuché, porque lo vi en YouTube, de alguien que me mandó una conferencia de Trigueirinho en Aurobindo, y que le contaba al grupito que estuvo ayer en casa eso. Dice Trigueirinho que estamos en un momento como cuando desapareció la Lemuria y desapareció la Atlántida. Como que ya vamos a otra de cualquier manera, es inevitable. De la misma manera que los lemures emergieron de las aguas y que se hundió la Atlántida y todas esas cosas, y que los continentes se separaron y todo lo demás, y de que las vegetales emergieron del agua para la vida en superficie, el único reino que no desapareció y que evolucionó es el reino vegetal. Porque han desaparecido un montón de animales, desde mamíferos hasta moluscos, peces, diferentes especies de animales. Pero los vegetales mutaron, pero no desaparecieron, y sostuvieron la vida debajo del agua y sobre el agua. Y él dice que en este momento lo único que puede hacer uno para incrementar la conciencia es ver lo que siente en el corazón y contemplar la flor. Ya está.